buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero habitual en esta casa, que es Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Gracias, María, buenas noches y también, como siempre, un auténtico verdadero placer estar aquí en Canal 13 Digital, ¿no? A nivel internacional, Carlos, varias noticias, entre ellos la desaparición del líder venezolano, que abre grandes incógnitas no solamente en su país, en Venezuela, sino también fuera de él, en España, en Rusia, en Cuba, a nivel internacional. Bueno, la realidad es que es cierto, ¿no? Hugo Chávez, bueno, hasta el momento en el que ha fallecido, bueno, ha sido todo un cúmulo de circunstancias bastante complejas. Hay que recordar y decir, ¿no?, que Hugo Chávez no es un líder común, ¿no? Un líder que, a pesar de que tenemos que ponerlo en un contexto internacional, bueno, un líder bastante reconocido a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo sabe quién era Hugo Chávez, ¿no?, por su gestión o su manera de un poco de gestionar, ¿no? Y si hablamos un poco de su biografía, ¿no?, un hombre que lamentablemente, desde aquí en primer lugar, bueno, pues darle el pésame a su familia, ¿no?, y también al país. Porque, bueno, un hombre que solamente tenía 58 años, ¿no? Sí. Un hombre que la vida en realidad nunca la puso las cosas fáciles. Hay que recordar que Hugo Chávez proviene de una familia más o menos humilde, los padres eran profesores de primaria, lo crió la abuela, sí, o tuvo cosas, se tuvo que ir a vivir con su abuela, creo que eran 6 hermanas, una familia, por lo tanto era un hombre transigente en principio, y la realidad es que, bueno, pues vio en la carrera militar, bueno, su salida, ¿no? Y ya en el año 71 fue cuando inició su formación militar, podríamos decir, ¿no? Hay que decir, a lo largo de toda su carrera militar, Hugo Chávez, bueno, pues es curioso, pero cuando, por lo menos el mecanismo, como funciona en Venezuela, ¿no?, y a la información a la que yo he podido acceder, él, bueno, pues mientras vas ascendiendo, capitán, teniente, distintos niveles, pues tienes que presentarte a distintos exámenes, ¿no? Y siempre Hugo Chávez, en todos y cada uno de esos exámenes a los que se presentó, bueno, lo superó y lo superó con mérito, y siempre fue el primero de su promoción. Por lo tanto, dice de que Hugo Chávez es un hombre que cuando se ponía en una cosa se ponía a tope y al máximo, ¿no? Por otro lado, después, si ya hablamos ya un poco de su filosofía política, un hombre de izquierda, de una izquierda marcada, ¿no? En algunos momentos podríamos decir que caudillista o a lo mejor de decisiones un poco absolutamente injustas, ¿no? Hay que recordar algún tipo de expropiaciones que se le han hecho a empresas españolas, incluido alguna empresa canaria como era Crirsaleña en Venezuela, de manera injusta, ¿no?, se puede decir. También comentar de Hugo Chávez que ya empezó en política con el movimiento bolivariano en los años 70, y creo que en el año 92 o 91, bueno, pues dio un golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado como militar, golpe de Estado que fue neutralizado por las fuerzas armadas, el resto de fuerzas armadas venezolanas, bueno, que hicieron que tuviese un juicio y fuera condenado y metido en prisión. Hay que decir que cuando cambiaron de presidente en Venezuela, después del golpe de Estado, se le dio una amnistía y por lo tanto se volvió a presentar a las elecciones y las ganó, ¿no? Desde que se presentó en las elecciones, Hugo Chávez, hay que recordar que muchas veces se le acusa de dictador y antidemócrata. Hay que recordar que las ganó todas las elecciones a las que se presentó. Creo que a más de 10 elecciones, cambió incluso la Constitución. Solamente una elección donde querían hacer unos cambios en la Constitución, al final lo perdió, y lo perdió por poco, ¿no? Esta es la realidad que ha pasado en Venezuela, ¿no? Lamentablemente para los venezolanos y para su familia más directa, hay que decir que, bueno, que en estos momentos lo que ha pasado en Venezuela es el presidente tenía que jurar su cargo después de unas elecciones bastante duras, donde el otro candidato tampoco que se haya quedado demasiado lejos, porque hay que recordar que después de los ejemplos y de las situaciones a los que había estado sometido la oposición venezolana, bueno, pues fueron capaces de aglutinar el resto de oposición en torno a un candidato, ¿no?, el candidato Capriles, ¿no? Y que en esta campaña el candidato Capriles, bueno, pues demostró su valía, un hombre joven, un hombre que es gobernador de un estado venezolano también, que hace poco ganó de nuevo, volvió a reeditar su triunfo en esa zona, y la realidad es que se quedó a poco. Lo que ocurre ahora en Venezuela es simplemente, bueno, pues que el que iba a ser presidente, Hugo Chávez, bueno, pues ha fallecido, ni siquiera le dio tiempo a jurar su cargo, ¿no? Por lo tanto, hay un presidente en funciones, ¿no? El país no está sin jefatura, ¿no?, podríamos decirlo, que es Maduro, ¿no? Lo que sí es un poco curioso, ¿no?, que es importante que los televidentes de Canal 13 Digital sean conscientes de lo que va a pasar, ¿no?
o una de las posibles cosas curiosas que pueden pasar es que la oposición, ¿no?, que son muchos partidos, bueno, pues van a presentarse en bloque a estas próximas elecciones, porque hay que hacer elecciones después de la muerte de 30 días, antes de 30 días de la muerte del presidente, ¿no? Porque así lo manda la Constitución venezolana. Pero en cambio lo que sería el bloque oficial del chavismo, pues parece que no está tan unido, ¿no? Por lo tanto, por un lado tenemos al presidente al que Hugo Chávez más o menos en testamento público y abierto, ¿no?, dijo sinceramente que quería que Maduro lo sucediera, que estuviera al tanto hasta que él no pudiese venir, y si pasaba lo peor, que es lo que ha pasado lamentablemente, bueno, pues que la gente lo apoyase, ¿no? Eso es un poco el testamento político de Hugo Chávez en este aspecto, ¿no?, en el aspecto de la sucesión, porque después podríamos hablar un poco también de lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria como jefe del Estado en Venezuela, ¿no? Pero parece ser que hay otro candidato oficial, que es el presidente del Parlamento venezolano, bueno, que también tiene intenciones y quiere presentarse, ¿no? Por lo tanto, por un lado vemos la oposición cerrada y agolpada en torno a un candidato claro y tajante como es Capriles, un hombre joven, un hombre con ganas, un hombre que ha trabajado, un hombre que es moderado, un hombre que ha sabido reconocer su derrota, un hombre que cuando, por lo menos las declaraciones que yo le he visto, nunca ha hablado en términos personales, sino al contrario, incluso cuando perdió las elecciones, por poco felicitó al otro candidato y lo primero que dijo, que es de alabar y de tener en cuenta, es que ya se acabaron las elecciones y ahora todos tenemos que luchar y trabajar por Venezuela, ¿no? Eso es importante, ¿no? Yo creo que es fundamental, y no dividir el país, yo creo que es fundamental y dice mucho de un candidato. Y por otro lado vemos, bueno, pues el candidato oficial del chavismo, vemos a dos candidatos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación está muy abierta en Venezuela para el próximo presidente, ¿no? Aunque yo, sinceramente, desde aquí me voy a tirar un poco a la piscina. Yo creo que, sinceramente, va a ganar Capriles. Va a ganar por pocos, pero va a ganar Capriles, porque creo que el desgaste que va a haber entre los dos candidatos va a ser, entre los dos candidatos oficiales del partido de Chávez, del chavismo, va a ser que pierdan esa mayoría mínima que tenían hasta ahora, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Decir que Venezuela es un país muy importante en intercambios comerciales con España. Bueno, España no ha estado muy allá, ¿no? Nosotros y ahora de sí, bueno, las circunstancias personales o los tratos personales pueden ser muy... Se puede hablar de ellos, pero la realidad es lo que ocurre, ¿no? Y comercialmente nosotros tenemos unos tratos y culturalmente unos tratos y tenemos unas relaciones muy sólidas con Venezuela, ¿no? Venezuela nos vende a nosotros mucho petróleo y nosotros le vendemos a ellos muchas otras cosas, muchos bienes de servicio, mucho equipamiento, muchas cosas de tecnología. Y recordar que, bueno, pues hasta el momento entre España y Venezuela la balanza comercial es favorable a España, ¿no? Nosotros le vendemos más a Venezuela de lo que ellos nos venden a nosotros, ¿no? Esa es una realidad, por lo tanto es importante de que dentro de poco pues, tengan un presidente que sea el presidente de todos los venezolanos, porque hay que recordar que esa zona es una zona del mundo que lamentablemente hay mucha inestabilidad. El vecino más próximo es Colombia, que están ahora en Cuba el gobierno colombiano y las FARC, ¿no? Los grupos armados están intentando llegar a negociaciones y es bueno que haya estabilidad en todo. También decir, no dejar de hablar de Venezuela y de Hugo Chávez, bueno, que fue un hombre que hizo mucho en lo social, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que los niveles de pobreza los bajó más de un 20%, los niveles de pobreza extrema más de un 22%. Educación también. También apostó muy claro por la educación. En otras áreas, bueno, no pudo, pero sí intentó funcionar así. También decir, bueno, que fue muy injusto con muchas expropiaciones, no solamente a empresas extranjeras, sino a los propios venezolanos, ¿no? Hay vídeos ahí donde se ve a Hugo Chávez caminando por la calle diciendo ese edificio me lo expropian o esto cosas, tomaba decisiones así, ¿no? Yo creo que eso no son decisiones que se deben de tomar de esa manera, pero bueno, ya no está entre nosotros y lamentablemente, bueno, pues volverme a reiterar y dar el pésame sobre todo a su familia y al pueblo venezolano, ¿no? Y a nivel, digamos, Venezuela y pasamos a Italia, en Europa, pues el Movimiento 5 Estrellas cosechó el 25,5% de los votos. Un partido que ellos dicen que no es un partido político tradicional y realmente el batacazo de Monti, sobre todo si el Movimiento 5 Estrellas se va a extender como una mancha de aceite por toda Europa, porque los partidos tradicionales, en este caso, por ejemplo, Monti,
El batacazo ha sido increíble y aparte de eso el Movimiento 5 Estrellas no ha contado con los medios como cuenta el partido de Berlusconi. Bueno, la situación italiana, la verdad es que es muy compleja, ¿no? Y si la analizamos solamente con los datos, sin a lo mejor meternos un poco más profundo, nosotros vemos que por un lado no tienen presidente del Senado, no tienen presidente del Congreso, no tienen presidente de la República o primer ministro, porque no sabemos muy bien, como bien decías tú, bueno, pues hay el centro izquierda, que fueron los que ganaron, sacaron un 30,9%, el centro derecha, que es el partido de Berlusconi, sacó un 30,25%, prácticamente empatado. El partido de Beppe Grillo, que es un humorista, que hay que recordar a los televidentes, un humorista muy famoso italiano, que lideraba el movimiento de 5 Estrellas. Que llenaba las plazas. Exacto, porque sí. Está claro que da la impresión de que es un movimiento antipolítica, ¿no? Sí, un poco sí, antipolítica. Bueno, pues sacaron un 25% de los votos, ¿no? Hay que recordar. Y bueno, y Mario Monti, que era un poco el candidato oficial de la Unión Europea y a lo mejor así un poco de Angela Merkel, bueno, pues sacó solamente un 10%, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Y da la sensación de que el centro izquierda no va a pactar con el centro derecha, ni de broma. El partido del Movimiento de 5 Estrellas no tiene intenciones de apoyar a ningún partido político, no tienen intención de apoyar a ningún partido político, sino ellos dicen, estamos aquí, ¿no? Yo creo que ahí se equivocan, y después Mario Monti, bueno, pues sacando solamente el 10%, bueno, pues no tiene esa capacidad. Hay que recordar que en Italia las elecciones no son como España, es diferente, ¿no? Ellos tienen sus dos cámaras, como nosotros, tienen el Congreso y el Senado, ¿no? En una de estas cámaras tienen, creo que me parece que en el Congreso tienen casi 600 diputados, ¿no? En la otra tienen menos, pero bueno, que son un número importantísimo si los comparamos con España. En Italia la ley electoral, bueno, pues beneficia y premia al partido mayoritario con la mayoría absoluta. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el Parlamento, Silvio Berlusconi sacando prácticamente los mismos votos que la otra formación política, bueno, pues creo que Silvio Berlusconi tiene como 150 diputados o algo así, y el otro partido tiene casi 300 y tantos, ¿no? Estamos hablando de décimas, porque premia al partido que se queda como que con mayor número de votos con la mayoría absoluta. O sea, hay un número de diputados que son... No sé exactamente cuál es el número, pero te premian con esa cantidad. Hay otros países donde se hace lo mismo, ¿no? No es como aquí. Pero, ¿qué pasa? Que esto trasladado al Senado no es así, ¿no? En el Senado es donde está el problema, porque en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados sí tienen mayoría absoluta el partido de centro-izquierda, pero en el Senado no. Y el Senado en Italia es una institución fundamental, no a lo mejor como aquí, ¿no? Donde a veces se puede hasta puentear un poco, donde a veces no tenemos muy claro cuál es la misión del Senado español, si es una Cámara de Representación territorial que debería de serlo, debería de funcionar así. Bueno, pues en algunos aspectos, bueno, pues el Senado siempre se habla, y todas las legislaturas siempre se habla de una vez por todas poner en funcionamiento el Senado con sus competencias claras, tajantes y rotundas. Pero no es el caso. En Italia sí es así, y lo que pasa es que en Italia en el Senado no hay una mayoría absoluta y clara. Y no hay tampoco una una posible fusión o unión entre partidos para sacar adelante una mayoría. Por lo tanto, la situación está compleja y por lo tanto no se sabe lo que va a pasar. Pero bueno, una vez dicho esto, porque esta es la realidad que hay, si nosotros no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Italia. Recordarle al televidente Canal 13 Digital que Italia, bueno, es nuestro tercer socio comercial, tercer o cuarto socio comercial. Somos de todos los países a los que más le vendemos, bueno, pues Italia está en la cuarta posición. Ellos más o menos igual. Hay unos intercambios comerciales de más de 15.000 millones de euros anuales, ¿no? Es un socio importante, ¿no? No solo eso, también nuestras raíces son comunes en muchos aspectos, ¿no? Incluso nuestro idioma, nuestra lengua, tienen la misma base, vienen del latín, ¿no? Donde también la idiosincrasia y muchas cosas nos unen, ¿no? Pero también hay que recordar que Italia nos lleva ventaja en muchas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Italia, hay ejemplos a lo largo de la historia donde las situaciones de crisis y complicadas en Italia, los italianos la han sabido gestionar, y además han sabido gestionarla de manera sublime, podríamos decir, ¿no? Y podríamos remontarnos a Roma, ¿no? Cuando Aníbal estaba por Italia dando vueltas, intentándola doblegar, que bueno, que al final no lo consiguió, y al final lo que hicieron, mientras Aníbal estaba allí, que era un cartaginés, los italianos se fueron a Cartago y derrotaron a los cartagineses, incluido con Aníbal allí. O por ejemplo, otro ejemplo claro de las crisis, de las cosas, o cómo se adelantan los italianos a las circunstancias, es lo que pasó también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
En la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues Mussolini y los italianos estaban en el bando de los alemanes, de los nazis, ¿no? Incluso su filosofía era la misma. Bueno, pues a mitad de la guerra, cuando ya los italianos empezaron a ver que esto no cuadraba, bueno, pues quitaron a su líder y lo que hicieron es que cambiaron prácticamente de bando, ¿no? Y al final con eso se beneficiaron, ¿no? Se beneficiaron porque si vemos el resultado después de la Segunda Guerra Mundial, donde vemos una Alemania total y absolutamente destruida, una Alemania total y absolutamente controlada por 4 países que la controlaban, comparado con lo que le pasó a Italia, a pesar de haber estado en el mismo bando, bueno, pues hay unas diferencias abismales. Yo por eso quiero ponerlo y ponerlo sobre la mesa, que los italianos en momentos de crisis la saben gestionar bien y además le sacan siempre partido a todo, ¿no? Esto que para nosotros, por los españoles, sería una situación muy compleja, que sería extraño, ¿no? Diga que no tenemos una mayoría clara en el gobierno, no sabemos cómo vamos a gobernar, vamos a tener que adelantar elecciones. Bueno, pues en Italia no se da esa circunstancia. De hecho, en la Segunda República Italiana, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el sistema que se ha mantenido en Italia, nunca ha habido un gobierno con mayoría absoluta. Los mandatos o las legislaturas en Italia duran 5 años, pero casi nunca, creo que solo una vez se han agotado, siempre hay elecciones adelantadas y han habido muchísimos, y dentro de las mismas legislaturas han habido muchísimos cambios de gobierno, ¿no? Lo vemos en esta última, ¿no? Sí. Que tuvieron un presidente, fue como Silvio Berlusconi, y después otro presidente, Mario Monti, ¿no? Por eso yo creo que es complejo. Además, a mí, los italianos siempre me sorprenden en este aspecto, sí. Porque también hay que decir que Italia, si analizamos un poco qué es Italia, es cierto que hay una inestabilidad política importante, pero por otro lado, en Italia sí es verdad que hay 2 autopistas. Por un lado van las situaciones políticas y por otro lado las situaciones económicas. Y si nosotros hablamos del país Italia económicamente, bueno, pues comparado, por ejemplo, con España, donde nosotros tenemos una tasa de paro elevadísima, tenemos casi 5 millones de parados, superamos los 5 millones de parados, bueno, pues los italianos tienen una tasa de paro de solo el 11%, ¿no? Los italianos han sido capaces, sí, de frenar su endeudamiento público. Los italianos no sufrieron una crisis inmobiliaria o una burbuja inmobiliaria como sí hemos sufrido nosotros. O por otro lado, los italianos o los bancos italianos no están endeudados y con los brazos atados, como es la situación de muchos bancos españoles que incluso han tenido que ser rescatados, ¿no? Que es público y notorio y todos sabemos y a lo que ha conllevado esta crisis, ¿no? Esta es una realidad para que sepamos y que sepamos interpretar un poco cómo funcionan los italianos. Y después yo creo que analizando un poco las cosas, ya vimos, ¿no?, al representante, al líder de la formación de centro izquierdo, cómo intentaba, bueno, pues quitarse un poco el peso o la presión de encima, porque el que está obligado a formar gobierno es él, porque es el que ganó. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que le va a ser muy complicado formar gobierno con el Movimiento 5 Estrellas, o le va a ser mucho más complicado formar gobierno con el partido de Silvio Berlusconi. Después, por otro lado, vemos al partido de Silvio Berlusconi, que parecía que se iba a hundir. Bueno, pues al final pegó un sprint y se quedó casi a décimas de ganar la elección. Y el Movimiento 5 Estrellas, digamos que es el que tiene la gran responsabilidad, porque muchos de los votantes tradicionales de centro izquierda o centro derecha han votado a esta formación, y claro, cuando tú estás en un parlamento también tienes unas responsabilidades. Tú no puedes estar ahí solamente para quejarte y tú tienes que dar un avance. Yo creo que la posición, que es cierto que tú lo decías también, el varapalo que se llevó Monti, pero también la posición más cómoda, porque tampoco puede hacer nada, es la de Mario Monti, ¿no? La situación es muy compleja, ¿no? Y recordar aquí que Mario Monti fue un presidente un poco de confluencia de todas las formaciones políticas que estuvieron de acuerdo que fuese Mario Monti, y las decisiones que más o menos Mario Monti tenía que tomar, porque le venían marcadas desde Europa, sí, él las aceptaba, pero también las tenía que aprobar el Parlamento y el Senado italiano, que las fuerzas mayoritarias eran los partidos de centro izquierda y centro derecha. Por lo tanto, aquí todo el mundo tiene responsabilidades, y yo creo que los italianos lo primero que son muy italianos, ¿no? Y defienden sus intereses de cualquier modo para que sea lo mejor para ellos. Yo creo que al final va a haber un gobierno. No creo que sea un gobierno que dure todo un mandato, probablemente sea un gobierno de centro izquierda apoyado con el Movimiento 5 Estrellas. Sinceramente creo que va a ser así. Y también creo que toda esta inestabilidad que hay en Italia en estos momentos, ¿no? Bueno, pues también son un poco cartas o ases en la manga para presionar a Europa, ¿no? Para decirle, mire, es que nosotros, si queremos formar gobierno
en Italia, ustedes, Europa, no nos sigan presionando tanto económicamente porque no vamos a soportar esa presión y vamos a tener que hacer de nuevas elecciones. Yo creo que un poco se conjugan muchas cosas a la vez y en tutus revolutus, ¿no? Es una realidad, pero creo que al final va a haber un gobierno, seguramente no será un gobierno que dure todo el mandato, pero creo que va a ser así, ¿no? Yo creo que la mejor posición y la más cómoda, sinceramente, es la de Mario Monti. Él tomó sus decisiones, él fue así. También es cierto que él tuvo ofertas de centro izquierda y de centro derecha para liderar otros partidos y no los quiso, y la realidad es que, bueno, que el pueblo italiano no lo quería tanto como parecía, ¿no? En España, Carlos, el tema del desempleo. El desempleo junto con la corrupción son los principales problemas que dicen que tenemos los españoles. Realmente la corrupción realmente es un problema gravísimo. En España, sobre todo si crees que el señor Bárcenas está chantajeando al Partido Popular con el tema el otro día también que denunció a la sede del Partido Popular en Génova por haberse metido entre su despacho, robarle los 2 ordenadores y efectos personales. ¿Cómo ves la situación de Bárcenas y el desgaste que está sufriendo el Partido Popular? Y sobre todo su peor enemiga que tiene Bárcenas es la secretaria general del Partido Popular, doña Dolores de Cospedal, que está todo el día, bueno, hasta este lunes tampoco dieron una rueda de prensa que estaba esperada por los periodistas, realmente no sabe, no contesta. Bueno, la realidad es que cuando hablamos de las estadísticas, los problemas de los españoles, bueno, yo recuerdo que casi siempre e históricamente uno de los principales problemas, bueno, pues era el terrorismo, ¿no? Bueno, gracias a Dios ya ese no es uno de los problemas y que ahora nos olvidamos rápido de esos problemas, porque hoy la sociedad va demasiado rápida y muchas veces no miramos atrás. Hoy los problemas son otros, ¿no? Básicamente también hay que recordar que la corrupción siempre ha estado en el top 10, a lo mejor, el desempleo también son problemas, pero claro, un país que tiene casi 5 millones de parados, pues el problema es fundamental. ¿Quién no tiene un familiar o que esté como mínimo, quién no tiene como mínimo un familiar que esté en el paro, ¿no? O quién no tiene, hay muchas familias en España que todos sus miembros están en el paro, ¿no? Donde se ve un futuro que no es muy halagüeño, porque es cierto que se han tomado decisiones pero que muy importantes para hacer nuestro país mucho más competitivo y para poder generar riqueza e empleo, pero son decisiones que tardan, no son decisiones inmediatas, son decisiones que estructuralmente se tienen que modificar. Muchas cosas, hemos visto el rescate a la banca, hemos visto las modificaciones del sistema de trabajo, de la ley de trabajo, para hacer las empresas más competitivas. Y vemos cómo empezamos a tener más resultados. Hemos visto cómo decisiones económicas importantísimas han hecho, bueno, lo que llamábamos aquí los recortes, bueno, pues cómo nuestra deuda pública ha disminuido, los tipos de intereses que tenemos que pagar por nuestra deuda pública también han disminuido, y muchas circunstancias que nos están beneficiando, pero también es cierto que eso todavía no se ha trasladado al empleo, ¿no? Pero bueno, tiene que al final trasladarse. Esa es una realidad, porque yo creo que va a ser así, y si queremos que la casa se levante bien, tiene que tener unos cimientos sólidos, y yo creo que todo pasa por ahí. Y por otro lado, vemos que el otro gran problema, que además ha sido muy curioso, ¿no? Lo de también hay que recordar, bueno, que está escalando lo de la corrupción, porque no es que haya una corrupción generalizada, sino que quizás los casos de corrupción son muy mediáticos, ¿no? Bueno, que todo un tesorero del Partido Popular, bueno, pues tenga 38 millones de euros, que su mujer creo que tenga 11 millones de euros, bueno, pues... Sin haber trabajado nunca. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que el hombre tendrá que explicarlo también, ¿no? También se le acusó de que el Partido Popular, bueno, pues que él en el Partido Popular repartía los sobres, que después... No, y ha puesto una demanda al Partido Popular, al Ministerio de Trabajo, cuya titular es la ministra actual, Fátima Báñez. O sea, sí, realmente... no, y por lo visto la indemnización que solicita es casi 400.000 euros o 700.000 euros, una cantidad exorbitante, ¿no? Según los cálculos que han hecho los propios sindicatos que se dedican al tema laboral. Bueno, esto es algo con lo que todos los días nos levantamos, y si ves y si analizas un poco, y los que sigan un poco la actualidad política, en cualquier debate, en cualquier debate político, en cualquier entrevista a políticos, bueno, pues siempre sale Bárcenas y sale la corrupción. Yo creo que por eso ha subido, bueno, a niveles importantes en la valoración en España de la corrupción. Yo creo que tenemos que ser tajantes y muy contundentes con la corrupción. Yo creo que debe de haber un pacto anticorrupción en España, y yo creo que se deben de analizar muchas cosas y hay que seguir muchos pasos, ¿no? Y yo creo que hay que tomar decisiones al respecto.
Bueno, pero también, por otro lado, decir que, bueno, que tampoco cuando las cosas parecen una cosa, después resulta que son otras, ¿no? También hay que tener paciencia, ¿no? Y no ponernos la mano en la cabeza. Nosotros, por ejemplo, vemos como un partido socialista, bueno, pues prácticamente está haciendo su campaña política o desgaste al gobierno a través de la corrupción, ¿no? No a través de las decisiones que toma el Partido Popular o el Partido Popular que está en el gobierno de España, ¿no? Y por otro lado, cosa curiosa es que vemos al Partido Socialista que debería de estar increciendo de manera sindótica, bueno, como no le está pasando eso, ¿no? Como parece que está todo más complicado y más revuelto y que tienen más problemas internos que los beneficios que pueden sacar externos. Por ejemplo, vemos la fisura importantísima que está teniendo el Partido Socialista en Cataluña, ¿no? En Galicia. Una cosa asombrosa, ¿no? Que en el Parlamento los diputados que vienen de Cataluña, del Partido Socialista de Cataluña, bueno, pues no voten en contra de otra cosa que votan sus propios compañeros aquí o en el Parlamento en Madrid, ¿no? Después, por el otro lado, vemos lo que ocurre en Galicia, ¿no? También parece que se le viene la casa, se le está desmontando toda la casa. Por eso es compleja, las situaciones son muy complejas y yo creo que básicamente todo esto pasa porque en el Partido Socialista no ha habido un cambio. Yo creo que la base socialista... La falta de un liderazgo, ¿no? A lo mejor la falta de un liderazgo creo que sí, porque importante. Cualquier declaración que le hacen a un líder de relevancia o de peso en el Partido Socialista siempre anteponen cualquier decisión. Ellos deberían de estar para fiscalizar y criticar al gobierno, las decisiones del gobierno, pero bueno, se les pregunta de lo que les está pasando en su casa, ¿no? Yo creo que es complejo y yo creo que lo debería de hacer reflexionar. Yo creo que se le están abriendo demasiado frente al Partido Socialista y que van a tener que tomar algún tipo de decisión al respecto. Y de hecho, claro, esa bajada, por ejemplo, del Partido Popular, ¿quién la está asumiendo? ¿Quién la está cogiendo el guante? Pues UPyD, en el Partido Socialista, quien está cogiendo esa poca credibilidad que tiene ahora el principal partido de la oposición es Izquierda Unida. Exactamente, bueno, Izquierda Unida parece que está creciendo a base de meter el dedo en la llaga, de bueno, estar todo el día... Sí, pero Izquierda Unida está creciendo gracias a lo que pierde el Partido Socialista en algunos aspectos, ¿no? Porque no hay que decir, que el partido, hay mucha gente moderada, mucha gente de centro, bueno, que en determinados momentos de su vida han entendido que hay que votarle al centro derecha y por lo tanto votan al Partido Popular, y en otros determinados momentos de su vida, bueno, han votado por el centro izquierda, el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que esos son los que hacen los cambios de gobierno. Hay partidos que los partidos políticos tienen su base sólida, pero después hay una parte importantísima del electorado que no apoya formaciones nacionalistas, que ven la política de otra manera, pero que en determinados momentos o votan al PSOE o votan al Partido Popular. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y es por lo que luchan tanto unos y otros, ¿no? El Partido Socialista saben que sus socialistas de verdad, pues por mucho que pase en el Partido Socialista no van a cambiar el voto, nunca se lo van a dar, pero ese margen de gente y además margen de gente que entiende que la alternancia es buena, que pueden haber cambios, bueno, son los que deciden cuál es una mayoría u otra, ¿no? Esto es muy importante y es lo que está ocurriendo. Lo que estamos viendo, y también ahora cuando estás hablando de las relaciones entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, las relaciones han sido siempre muy, muy malas. Izquierda Unida y el Partido Socialista, bueno, siempre se ha dicho, bueno, que han intentado destruirse mutuamente y las batallas la mayoría de las veces siempre las ha ganado el Partido Socialista. Nosotros hemos visto en momentos históricos en Andalucía como Izquierda Unida con un gobierno socialista que ahora son coalición allí, bueno, hacían la pinza con el Partido Popular para tumbar abajo cualquier tipo de decisión del gobierno socialista. O vemos lo que está pasando en Extremadura, ¿no? En Extremadura, Izquierda Unida es el partido que decide y tiene claro de que no va a apoyar jamás al Partido Socialista en Extremadura. Entre otras cosas porque el Partido Socialista en determinados momentos de su historia, bueno, pues ha intentado eliminar y borrar del mapa a Izquierda Unida, ¿no? Yo por lo tanto creo de que ahí tienen problemas y que hay muchas cosas en las que no van a poder llegar a acuerdos, ¿no? A lo mejor con el paso del tiempo, cambiando los líderes, cambiando personas, por eso es bueno la renovación, se solucionan problemas que están enquistados y encallados, ¿no? Porque nosotros si recordamos aquellas legislaturas en las que estaba Felipe González y estaba otro hombre importante en la política nacional, como era Julio Anguita, bueno, pues sus relaciones eran malísimas, ¿no? Y probablemente uno de los que más castigaba
a Felipe González desde la tribuna del Parlamento, bueno, pues era el propio Julián Guida, un partido de izquierda, ¿no? Siempre lo criticaron de que no era un hombre de izquierda, que no era un hombre socialista, ¿no? Esa es una realidad, por lo tanto, esa siempre ha sido, siempre, yo por lo menos siempre lo he visto como una relación de más que amor-odio, solamente de odio, ¿no? Sinceramente. Y a nivel de Canarias, desde el punto de vista turístico, el mercado germano hay una caída de clientes, también con el tema de disminución de vuelos entre Canarias y Alemania, sobre todo, y el gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo está rescatando o ya se está fijando en los potenciales clientes rusos. ¿Cómo ves el tema? Bueno, yo creo que lo de los potenciales clientes rusos siempre han estado ahí, yo creo que siempre se ha trabajado, creo que hay vuelos directos ya con Rusia semanalmente, con Canarias, creo que son, yo trabajo en un complejo de apartamentos donde hay varios apartamentos donde viven, son de propiedad de rusos, ¿no? Y son buenos clientes en general, ¿no? Yo creo que es importante abrirnos y ser competitivos a todos los niveles, pero también creo que tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Yo creo que el mercado alemán ha sido fundamental para el desarrollo de Canarias, ¿no? No solamente el mercado alemán, también está el mercado noruego. Precisamente hace una semana o dos o algo así, 10 días, en el municipio de Mogán, la corporación local, a través de su alcalde, bueno, pues le agradecieron a una pareja de, creo que eran suecos o noruegos, porque habían venido a Canarias y concretamente al municipio de Mogán desde el año 69 más de 70 veces, ¿no? Por lo tanto se le agradeció a esa pareja de turistas que ya, bueno, su fidelidad al municipio. con esto. Yo por lo tanto creo que es fundamental y sobre todo, bueno, pues el mercado alemán es fundamental y en la zona sur de la isla en muchos sitios hay muchos alemanes, es verdad que hay muchos noruegos, pero bueno, también Alemania es la primera potencia en habitantes, en población y económica de Europa, ¿no? Por lo tanto es fundamental. Yo creo que también corresponden a lo mejor la disminución de la bajada de turistas alemanes, no solamente a la disminución de los vuelos, sino creo sinceramente que son los problemas que están ocurriendo en Alemania. Alemania ha entrado en recesión sobre todo debido a las decisiones en muchos aspectos que ha tomado su gobierno. Nosotros, por ejemplo, podríamos decir, no, pero es que mire, que el gobierno español toma las mismas decisiones. Digo, mire, no, porque Alemania está en otra situación total y absolutamente diferente. Alemania es un país que puede tirar del carro y un país que tiene capacidad de endeudamiento, porque es que los alemanes hoy venden deuda pública y si venden 1.000 millones tienen que devolver 999 millones, devuelven menos de lo que les dan, ¿no? Tienen un beneficio porque cobran un interés como si fueran un banco por guardar el dinero, no al revés. Nosotros los españoles tenemos que devolver un 5% más y los alemanes tienen que devolver un 1 o un 0,5% menos, ¿no? Ellos tienen capacidad de endeudamiento y tienen que tirar del carro y tienen que tomar decisiones a nivel europeo para que nos beneficien a todos. Y por ahí pasan las presiones de Hollande, las presiones de Rajoy, diciendo, mire, es que nosotros hemos hecho los deberes, hemos cumplido. España es un país cumplidor, ya ha cumplido con sus obligaciones. España ha sido capaz de disminuir de manera bestial, a costa de mucho sacrificio, el endeudamiento público y la deuda pública, y por lo tanto nuestra prima de riesgo y nuestro riesgo país. Pero bueno, también tenemos que empezar a tomar decisiones de la Unión Europea, por parte de la Unión Europea, donde es fundamental el visto bueno de Alemania, para que de una vez por todas empecemos de nuevo con crecimiento, ¿no? Y si tenemos los cimientos bien, pues vamos a apostar por esto, ¿no? Yo creo que por eso, y va en colación a que, bueno, que lamentablemente los alemanes también están disminuyendo su economía, ¿no? Y ganan menos y producen menos y venden menos, ¿no? Porque también los países del entorno, cuando nosotros hablamos de Alemania, el entorno de Alemania, los alemanes le venden el 75% de sus ventas, se venden en los países de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues si los países de la Unión Europea no tienen capacidad para comprar, pues pasa esto, ¿no? Y después, lamentablemente, o recíprocamente, los alemanes tienen menos capacidad para venir de vacaciones a Canarias. Por eso yo creo que es fundamental, cuidar mucho al turismo alemán. Además, ha sido un turismo muy fiel al sur de Gran Canaria, un turismo que ha traído la riqueza y por lo general son clientes excelentes, son muy serios, quieren las cosas muy correctas, pero también ellos son igual de correctos. Yo sinceramente me gusta la filosofía alemana en muchos aspectos y conozco mucha gente alemana y estoy muy satisfecho de ser amigo de ellos, ¿no? Muy bien, ya para finalizar, Carlos, hoy es día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 30% de los empresarios son mujeres. ¿Y cómo ves la mujer a nivel internacional? Por ejemplo, si ahora me fijo, por ejemplo, en América Latina, donde hay mucha violencia hacia las mujeres, donde hay muchas mandatarias que son mujeres, entre ellos Brasil, Argentina, también estuvo Chile.
Realmente, ¿cómo ves la mujer en la política y sobre todo también a nivel empresarial? Yo creo, sinceramente, mi experiencia, hoy en la actualidad hay, porque es una realidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando yo estudiaba en mi clase también era igual en la universidad, ¿no? Sí. Eran más mujeres que hombres y eran por lo menos más ordenadas y sacaban mejor nota, es la realidad, ¿no? Yo creo que esto es una cosa curiosa, ¿no? Y poco para analizar, ¿no? Y no hay que frivolizar con estas cosas. Yo creo que es muy importante el desarrollo y que la mujer y que se empiece de una vez por todas a que haya, por ejemplo, en España, ¿no? Una igualdad real y auténtica, ¿no? De la mujer y el hombre. Lo vemos en lo que está ocurriendo en los comités de empresas, en las empresas, en la gestión de las grandes empresas, donde hay un número importantísimo de hombres muy elevado al de mujeres. Yo creo que esta es una realidad, pero también es una realidad lo que tú estás diciendo. Hay un 30% más hay un 30% de mujeres que son empresarias. Yo trabajo en una empresa donde, bueno, pues la jefa es una mujer, ¿no? Es una realidad también, ¿no? Por otro lado, vemos como también la mujer, bueno, pues está metida en todas las capas, en los niveles sociales de por lo menos la sociedad española, no así en otros países, no así no se le reconoce. Yo creo que es importante seguir luchando por la igualdad, pero sobre todo sobre la igualdad de los derechos, ¿no? Y no a lo mejor empezar a aplicar cuotas, ¿no? Yo creo que las cuotas no son buenas y por un lado hacen como, si no sé, da la sensación de que tenemos que poner las cuotas minoritarias a los más desfavorecidos. Yo creo que las mujeres son tan valiosas como los hombres y que una buena mujer o un buen hombre puede ser un buen gestor o puede ser un mal gestor. Yo creo que eso no va intrínsecamente relacionado con el sexo de una persona, ¿no? Pero por otro lado sí entiendo que hay una desigualdad en muchos aspectos, ¿no? Hay una desigualdad importante en los salarios, ¿no? Las mujeres españolas por término medio cobran, creo que un porcentaje, no sé si un 20% menos que los sueldos de los hombres, ¿no? Ocupando el mismo puesto. Ocupando el mismo puesto. Bueno, pues son cosas que hay que solucionar y por las que hay que apostar. Y por otro lado lo que tú comentabas, ¿no? Nosotros vemos como sociedades, ¿no? Hay sociedades, sobre todo sociedades de países musulmanes, donde a la mujer también, que ahí es donde la apartan y solamente la mujer tiene que estar para estar en la casa y para cuidar a los niños, ¿no? Esta es una realidad también sólida y no países muy lejanos, países de nuestro entorno. Y vemos como ahí las mujeres están luchando por intentar buscar sus derechos y hay mucha colaboración entre asociaciones de mujeres europeas que a lo mejor con países donde hay ese tipo de problemas. Yo creo que es importante sobre todo porque, entre otras cosas, lo veo estúpido un país que a lo mejor, bueno, pues que tenga 40 millones de habitantes y la mitad son mujeres, pero tú a las mujeres no les das valía, solamente se pueden quedar en su casa y a cuidar a los niños. Bueno, pues la mujer es capaz de ser algo muy productivo y generar riqueza para el país, pero en esos países no lo aprovechan. Bueno, es un problema también cultural. Yo creo que es fundamental desde aquí felicitar y apoyar siempre a las mujeres y bueno, que la cosa mejore un poco entre todos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero, por estar aquí hoy. Gracias a ti, María, como siempre un placer y un honor estar aquí en Canal 13 Digital. Y feliz día a todos, hoy día 8 de marzo, a todas las mujeres del mundo, a las mujeres de Gran Canaria, a las mujeres en general que luchan por los derechos de las demás. Muy buenas noches, Gran Canaria.